saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por permitirnos reunirnos una vez más en torno a su palabra para poder leerla y también para poder escudriñar la santa palabra de Dios. Es un gusto poder compartir con todos ustedes a esta hora, en este momento. Vamos a compartir en este día el capítulo número 25 del libro segundo de las Crónicas. Y damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia. Saludamos a Mónica. Buenas noches, Padre Gregorio, esperando la santa palabra de Dios. Saludos. María Pérez, buenas tardes, Padre José Gregorio, Aquilista. Josefa Martínez, buenas noches, Padre. Aurora Pérez, buenas tardes, Padre. Saludamos a Marisol Márquez, buenas noches, Padre José Gregorio, a la espera de la santa palabra de Dios. Saludamos a Irene Yurkin, buenas noches, Padre Medina, por favor ore por mi vecino que no se siente bien y lo llevaron para el hospital, que Dios le bendiga, que Dios le cuide. Saludamos también a Felicitas Hernández. Buenas noches, Padre. Ofrezco esta santa palabra de Dios por Venezuela y por la conversión de mis hijos, para que se acerquen a Dios nuestro Señor. Saludamos también a Ros Ágreda. Buenas noches, Padrecito José Gregorio, Dios Todopoderoso le bendiga. Saludamos a Emily Carrillo, buenas noches, Padre Gregorio, a Jesús Alexander, buenas tardes, Padre José Gregorio, a Linda Verónica, buenas noches, Padre José Medina, bendiciones igualmente para ti, Dios te bendiga. Saludamos también a Julián Barrio 55, bendecida tarde, Padre José Medina, el Señor lo llene de bendiciones. Junior Tanar, buenas noches, Padre José, aquí estamos presentes. Mari Ochoa, buenas noches, Padre, hola, saludos, Dios le bendiga. Saludamos a Carmen Lara Cuente, buenas noches, bendiciones. A Francia Heredia, saludos, Padre José, aquí en la espera de la santa palabra de Dios. Cleo Morales, buenas noches, Padre José Gregorio, gracias por compartir la palabra de Dios. Eve Aquilista, Padre, en la espera de la santa palabra de Dios. Yo, Jehovagni Prado, buenas noches, Padre, soy de Ecuador, escucho su predicación. Guillermina Pérez, buenas noches, Padre José, lista para la palabra de Dios. Fortino Méndez, saludos a todos. Les saludamos con mucho cariño, con mucho aprecio, desde mi parroquia San Silvestre, Venezuela. Es un gusto compartir con todos ustedes la santa palabra de Dios. Les invito, vamos a compartir el enlace, vamos a darle un dedito para arriba, vamos a entrar de lleno ya a vivir esta bonita experiencia de la lectura y reflexión de la santa palabra de Dios. Dice, ve, bendiciones, Padre, para mis hijos, mi esposo y mis padres, y para mí. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Carlos Castellano, buenas noches, Padre, desde El Salvador. Gracias a todos los que se van haciendo presentes en este en vivo de la palabra de Dios. Les saludamos con mucho cariño, con mucho aprecio. Vamos a dar inicio a este compartir de la palabra de Dios. Vamos a decir todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos, ven Espíritu Santo, envía desde el cielo rayos de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les saludamos con mucho cariño desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela, deseándoles que tengan todos un bendecido día en el nombre del Señor. En este día que el Señor nos regala, que estamos experimentando y que estamos gozando de la presencia, el capítulo número 25 del segundo libro de las Crónicas. También felicitamos y saludamos y pedimos a Dios por cada una de sus familias, donde hoy también celebramos el Día de la Familia, para que el Señor les cuide, les proteja, les conceda un corazón
entregado por la gracia, la bondad y la misericordia del Señor, para que ese amor de familia lo puedan resplandecer también a los demás, para que ellos también vivan esa bonita experiencia de amor, respeto, integridad en medio de su familia. También en este día oramos por todos los que labran la tierra, por los agricultores, día de San Isidro Labrador, para que Él interceda ante Dios por todos los agricultores, todos los que trabajan en el campo, para que también puedan tener una entrega de amor, servicio, caridad y trabajo humilde, para que puedan progresar cada día más en torno a lo que están haciendo y que puedan tener un bonito ejemplo en San Isidro Labrador. Vamos a compartir este capítulo número 25. Presta oído y que esté dispuesto para escuchar lo que nos presenta el capítulo número 25 de este segundo libro de las Crónicas. Este capítulo 25 tiene 28 versículos y estos 28 versículos nos va a presentar al nuevo rey en Judá, que se llama Amasías, y vamos a ver cómo Amasías pues hacía lo recto ante la presencia de Dios, pero no estaba completamente entregado a la causa de Dios. Su corazón no era por completo de Dios. Por eso, presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Libro segundo de las Crónicas, capítulo 25. 25 años tenía Amasías cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jehoadán de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, aunque no de todo corazón. Cuando se afianzó en su reinado, dio muerte a los servidores que habían matado al rey, su padre, pero no hizo morir a los hijos de ellos, conforme a lo escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Yahvé tenía prescrito: no han de morir los padres por los hijos, ni los hijos han de morir por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías congregó a Judá y estableció por todo Judá y Benjamín, según las casas paternas, jefes de millar y jefes de 100. Hizo el censo de ellos, desde los 20 años para arriba, y halló 300,000 hombres escogidos, aptos para la guerra, y el manejo de lanza y pavés. Tomó también a sueldo en Israel, por 100 talentos de plata, a 100,000 hombres valientes. Pero vino donde él un hombre de Dios que le dijo: oh rey, que no salga contigo el ejército de Israel, porque Yahvé no está con Israel, ni con ninguno de los efraimitas. Si vienen contigo, tú te portarás esforzadamente en la batalla, pero Dios te hará caer ante el enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Respondió Amasías al hombre de Dios: ¿y qué hacer con los 100 talentos que he dado a la tropa de Israel? Contestó el hombre de Dios: tiene Yahvé poder para darte mucho más que eso. Y Amasías apartó los destacamentos que le habían venido de Efraín, para que se volviesen a sus lugares. Ellos se irritaron mucho contra Judá y se volvieron a sus casas
ardiendo en cólera. Amasías cobró ánimo y tomando el mando de su pueblo, marchó al valle de la Sal y dio muerte a 10.000 hombres de los seiríes. Los hijos de Judá apresaron vivos a otros 10.000 y llevándolos a la cumbre de la peña, los precipitaron desde allí, quedando todos ellos reventados. Entretanto, la tropa que Amasías había hecho volver para que no fuesen con él a la guerra, se desparramaron por Bet-Jorón, pero fueron derrotados 3.000 de ellos y se recogió mucho botín. Después de regresar a Amasías de su victoria sobre los edomitas, introdujo los dioses de ellos, postróse ante ellos y quemó incienso. Se encendió la ira de Yahvé contra Amasías y le envió un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado a los dioses de ese pueblo que no han podido librar de tu mano a su propia gente? Mientras él le hablaba, Amasías le interrumpió: ¿acaso te hemos hecho consejero del rey? Cállate, ¿por qué te han de matar? El profeta concluyó diciendo: yo sé que Dios ha determinado destruirte porque hiciste eso y no quieres escuchar mi consejo. Amasías, rey de Judá, después de haber deliberado, envió mensajeros de Israel para decirle: sube y nos veremos las caras. Pero Joás, rey de Israel, mandó decir a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano: dame tu hija para mujer de mi hijo. Pero las bestias salvajes del Líbano pasaron y pisotearon el cardo. Tú te dices: he derrotado a Edom, por eso te lleva tu corazón a jactarse. Sé glorioso, pero quédate ahora en tu casa. ¿Por qué exponerte a una calamidad y a caer tú y Judá contigo? Pero Amasías no le escuchó, pues era disposición de Dios entregarlos en manos de sus enemigos por haber buscado a los dioses de Edom. Subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Judá fue derrotado por Israel y huyeron cada uno a su tienda. Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y le llevó a Jerusalén, y abrió una brecha de 400 codos en la muralla de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Tomó todo el oro y la plata, y todos los objetos que se hallaban al cuidado de Obed-Edom en la casa de Dios, y los tesoros de la casa del rey, así como también rehenes, y se volvió a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Esto de los hechos de Amasías, los primeros y los postreros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel?
Después que Amasías se apartó de Yahvé, se conjuraron contra él en Jerusalén, por lo que huyó a Laquis. Pero enviaron gente en su persecución hasta Laquis, y allí lo mataron. Trajéronle a caballo y le sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por permitirnos poder escudriñar su santa palabra, poder escuchar con humildad lo que nos presenta este capítulo número 25 de este libro segundo de las Crónicas. Este capítulo 25 nos va a llevar a nosotros a entender muchas cosas, pero sobre todo abriendo el corazón para que sea el mismo Dios a través de su palabra que hable a cada una de nuestras vidas para poder tener esa bonita experiencia de encuentro personal con el Señor. Vamos a empezar a escudriñar este capítulo 25. Tiene 28 versículos desde el versículo 1 y presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. 25 años tenía Amasías cuando empezó a reinar. Y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jehoadam de Jerusalén. Este primer versículo nos va a presentar quién fue el que sucedió en el trono al rey anterior, que era el rey Joás. ¿Y quién lo va a sustituir en el trono? Lo va a sustituir su hijo Amasías. ¿Cuántos años tenía Amasías cuando empezó a ser rey? 25 años. Es decir, una edad temprana también, pero que va a ser nombrado el nuevo rey de Israel. La palabra de Dios nos va a manifestar cómo fue la vivencia de Amasías para con Dios. Y cómo estuvo su vida y cómo estuvo su corazón para con quién, para con Dios. ¿Qué es lo que vamos a escuchar en el versículo número 2 de este capítulo 25? Que dice así: hizo lo recto a los ojos de Yahvé, aunque no de todo corazón. La palabra de Dios empieza a manifestar en este versículo 2 y dice: hizo lo recto a los ojos de Yahvé. Es decir, estaba por buen camino, estaba haciendo lo correcto delante de la presencia de Dios. Pero, como dijera también este actor Cantinflas, siempre va a haber un pero su corazón, como lo dice el versículo 2, su corazón no era completo de Dios, aunque no de todo corazón. Es decir, actuaba de buena manera, hacía lo recto, aunque no de todo corazón. Es decir, no lo hacía completamente. Si ayudaba a alguien, lo ayudaba a media. Si hacía una cosa buena, la hacía a media. ¿Por qué? Porque su corazón no era de completo de Dios. Dice, hizo lo recto a los ojos de Yahvé, hizo lo recto, y aunque no de todo corazón, es decir, no le colocaba lo que tenía que colocarle, así como lo hizo David, que también en el libro de los Hechos de los Apóstoles va a resaltar a este hombre que era rey de Israel, pero que hizo lo recto, lo bueno, y que su corazón estaba por completo en la presencia de Dios. Resulta que Amasías hizo lo recto, muy bien, se le felicita, pero no le puso todo el corazón, no le puso toda el alma, no se entregó por completo. ¿Ante quién? Ante Dios. Villa Amaro nos pide que ore por su hermano. Dios pase su mano sanadora sobre su hermano, le restablezca la salud. Por eso cuando nosotros
somos invitados por Dios a hacer lo bueno, a hacer lo recto, a dar lo mejor de nosotros, que tenemos que ponerle todo el corazón. Si tú vas a ir a medias a hacer las cosas, mejor no lo hagas. ¿Por qué? Porque le vas a dar lugar a la tentación, le vas a dar lugar al odio, le vas a dar lugar a la prepotencia, al orgullo, a criticar mal de tu hermano, y después que tú lo ayudes, vas a salir a hablar mal de esa persona. Y resulta que así no se hacen las cosas, así no se lleva adelante el trabajo que Dios nos pide. Hacer lo recto implica ponerle todo el corazón. Amasías hizo lo recto, aunque no de todo corazón, es decir, no le puso todo el corazón. Y al no ponerle todo el corazón, vamos a ver más adelante qué va a ocasionar que Amasías no le haya puesto el corazón completo a hacer las obras y lo recto delante de la presencia de Dios. Y es que nos va a nosotros a reflexionar. Y yo te pregunto, tú, cuando le sirves a Dios, cuando le sirves a tu hermano, cuando ayudas al prójimo, cuando colocas tu granito de arena, cuando ayudas a esa persona necesitada, ¿cómo lo haces? ¿Será que todo lo haces con una entrega profunda, desde lo profundo de tu corazón, o lo haces a media? Si das una ayuda a alguien, ¿qué irá a hacer ese con eso que yo le estoy dando? Se preguntan algunos. Después que lo dieron, dicen, no debía haberle dado nada. Se arrepienten de lo que dieron. Cuando ayudaron a alguien y después dicen, no debía haberlo hecho porque esa persona se va a gastar todo eso en otra. Y resulta que cuando no lo hace, lugar a pensar malvadamente de qué va a hacer esa persona con lo que yo le estoy dando. Es decir, no tiene una entrega profunda de corazón en las obras que está haciendo, sino que se pone a pensar, razonar, analizar, y resulta que lo que hizo ya no tiene ningún efecto, ninguna gracia delante de la presencia de Dios. Hacer lo recto implica ponerle el corazón. Hacer lo recto implica dar lo mejor de nosotros, pero con todo el corazón, con toda el alma. Es decir, darnos a los demás como el Señor se dio por cada uno de nosotros. Servir con humildad, servir con sencillez. ¿Qué es lo que presenta el versículo 2? Y te lo vuelvo a leer nuevamente, y dice así: hizo lo recto a los ojos de Yahvé, aunque no de todo corazón. Es decir, hizo lo bueno, pero no le puso todo el corazón. Le faltaba. Estaba por buen camino, pero no quería darse por completo. Como hay muchas personas que no quieren darse por completo a Dios. ¿Sabe qué dice la gente? Ay, yo quiero que Dios ayude. Pero cuando se le invita a ayudar, llegan y dicen, conmigo no cuenten. A mí no me inviten. A mí no me coloquen en eso. A mí no, yo no voy a trabajar en ningún grupo. Yo no lo voy a hacer. Yo ayudo desde afuera, pero yo no voy a salir a evangelizar. Yo no voy a ir a servir a nadie. Yo no voy a ir y empezar a colocar pretexto. ¿Para qué? Para no salir al encuentro del otro. Eso fue lo que hizo Amasías, hacer lo recto, pero no le puso todo el corazón. Así hay muchos católicos que hacen lo recto, pero no le ponen el corazón completamente. Y al no ponerlo, le dan lugar que Satanás venga a hacer estragos en medio de la vida de esa persona, con tentaciones que no van a desaprovechar, sino que los van a arrastrar a cometer más pecado. Y eso es lo que nos presenta el versículo número 2 de este capítulo 25 del libro segundo de las Crónicas. Pero resulta que como no le puso todo el corazón, entonces Amasías va a salir a batallar. ¿Con quién va a salir a batallar? Nada más y nada menos que con Israel,
para atacar a otros pueblos. Y resulta, como lo va a expresar el versículo número 6 de este capítulo 25 del segundo libro de las Crónicas. Tomó también a sueldo en Israel por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. ¿Por qué? Amasías estaba haciendo un censo de 20 años en adelante, quienes estaban aptos para la guerra. Va a dar un donativo para que le envíen 100,000, como lo dice la misma palabra de Dios, 100,000 hombres valientes. ¿De dónde venían esos hombres para ayudar a Judá? Venían de Israel. Y había un problema con Israel, que Israel en ese momento había abandonado a Dios, estaba dándole la espalda a Dios, estaba caminando sin Dios. Y el rey de Judá, Amasías, va a solicitar ayuda al rey de Israel, a ese rey que está dándole la espalda a Dios, que está caminando sin Dios, que está haciendo las cosas malvadamente. Entonces él dio un dinero, le enviaron un tropel de guerreros valientes, 100,000 hombres, para que lo ayudaran. Pero como se estaba haciendo alianza con un hombre que le estaba dando junto con su pueblo la espalda a Dios, Dios va a enviar a alguien a darle a Amasías, que le va a hablar de parte de Dios. Pero el escritor sagrado va a resaltar algo importante de este hombre que viene a hablar con Amasías. Escucha con atención lo que nos presenta el versículo número 7 de este capítulo 25 del libro segundo de las Crónicas, y dice así: pero vino donde él un hombre de Dios que le dijo: oh rey, que no salga contigo el ejército de Israel, porque Yahvé no está con Israel, ni con ninguno de los enviados. Un hombre de Dios. Y la gran interrogante para nosotros es: ¿será que somos personas de Dios? ¿Será que verdaderamente somos personas de Dios? ¿Será que tú eres, porque ser un hombre de Dios y que tú seas una mujer de Dios implica que hagas lo correcto delante de la presencia de Dios, pero que le coloques todo el tener odio contra nadie, de que no debes tener venganza contra nadie, de que no debes hacerle mal a nadie, de que debes ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Eso implica ser un hombre de fe, eso implica ser una mujer de Dios, porque eso es a lo que Dios nos invita a nosotros, que seamos personas de Dios, que seamos personas que ayudemos a los demás, que compartamos con el otro y que verdaderamente debemos conocer lo que cada uno es como un verdadero hijo e hija de Dios. Porque eso es lo que debería realizar tú desde tu experiencia diaria. Porque es así. ¿Qué dice la palabra de Dios al inicio de este versículo 7? Pero vino donde él un hombre de Dios, que le dijo, vino donde él un hombre de Dios. Esta persona era una persona de Dios, que cumplía a cabalidad los mandatos de Dios. Y tú eres hombre de Dios, y tú eres mujer de Dios, ¿o no? ¿O qué estás esperando para ser una persona de Dios? Implica sacrificio, entrega, amor, servicio, caridad, ayuda y tenderle la mano a aquel que lo necesita. Pero lo más importante, no debe faltar tu oración, tu encuentro con el Señor vivo y resucitado. Porque es así, porque es lo que la palabra de Dios resalta para que podamos reflexionar y llevarlo también a una vivencia comunitaria para con los otros.
También nos va a presentar este versículo 7 lo siguiente. Rey, que no salga contigo el ejército de Israel, porque está dándole una alerta. Dios habla y yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios, prestar oído a la voz de Dios. ¿Qué le dice este profeta de Dios, este hombre de Dios a Amasías? Mira, Señor, que no salga contigo el ejército de Israel, que no vengan ellos a batallar junto contigo, y le va a dar la razón de por qué, como lo va a expresar así. Porque Yahvé no está con Israel, ni con ninguno de los efraimitas. ¿Por qué Dios no está con Israel? Porque Israel había abandonado a Dios. El rey y el pueblo abandonaron a Dios. ¿Y qué dijo Dios? Si ustedes me abandonan a mí, yo los abandono a ustedes. Es decir, que la persona libremente dice, Dios conmigo no anda más, me voy solo. Abandonaron a Dios y ya Dios no camina con ellos. Por eso se le habla claro, por medio de este hombre de Dios, a Amasías, y le va a decir, oh mi rey, que no salga contigo el ejército de Israel, porque Yahvé no está con Israel. Dios no está con ellos porque ellos abandonaron a Dios y se fueron solos sin Dios. Dios no camina con ellos. Por eso le digo a Amasías, no vayas tú a cometer el error de ir a juntarte con esa gente, de traer esa gente a batallar, porque esa gente le ha dado la espalda a Dios. Y a Dios no se le da la espalda, a Dios no se le bota, a Dios se le abren las puertas del corazón para que Él venga a vivir en medio de la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos presenta este versículo 7. Pero vamos a escuchar el versículo 8 que nos da este capítulo 25 del libro segundo de las Crónicas, que dice así: si vienen contigo, tú te portarás esforzadamente en la batalla, pero Dios te hará caer ante el enemigo. Porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Y también le pone otra alerta. Por si acaso te vas a batallar y ellos vienen contigo sin que tú le digas nada de que no batallen junto contigo, puedes esforzarte en la batalla, pero sepa y entienda que Dios te hará caer ante el enemigo. Es decir, si se vuelve terco, si se vuelve una persona que no va a escuchar la voz de Dios, si se vuelve una persona desobediente, le dice, puedes ir a la batalla, podrás esforzarte grandemente en la batalla, pero vas a caer en manos de tus enemigos. Si te rehusas, si desobedeces la palabra de Dios, podrás esforzarte todo lo que quieras, pero vas a sucumbir. Porque así pasa con las personas. Porque las personas vienen y le piden a Dios de todo habido por haber, le piden a Dios. Resulta que cuando Dios le habla, el oído no lo tienen para escuchar la voz de Dios. ¿Sabe para qué tienen el oído? Para escuchar la voz del mundo, que viene a decirle que no siga a Dios, que no le pida más a Dios. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios nos alerta para que nosotros no desobedezcamos las órdenes de Dios, sino que nos mantengamos firmes y juntos en la presencia del Señor. Porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Escucha bien, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Escucha bien, si tú vas a ir en desobediencia para con Dios,
Dios tiene el poder para derribar todo lo que hagas. Pero si tú te mantienes en una confianza en el Señor, Dios tiene el poder para ayudarte. Dios te quiere ayudar. Y la pregunta que surge es, ¿tú estás dispuesto a dejarte ayudar por Dios? ¿Y tú le vas a abrir tu corazón a Dios, ya que Él tiene el poder para venir a ayudarte a ti en medio de tu vida? ¿Será que ya le has abierto el corazón a Dios? Porque Dios tiene el poder para ayudar y para derribar. Y si estamos con Dios, nada nos va a faltar. Dios nos va a ayudar grandemente. Porque ese poder de Dios para ayudar es lo que se vivencia en San Isidro Labrador. Porque Isidro le dedicaba tiempo a Dios, la oración, la Eucaristía. Le dedicaba tiempo a Dios. Y Dios tiene el poder de ayudar al ser humano porque es Dios y tiene ese poder. ¿Y cómo utilizó Dios ese poder en la vida de Isidro, que envió a su ángel para que labrara la tierra mientras Isidro le dedicaba tiempo al Señor? Por eso es que Dios tiene el poder para ayudar. ¿Y tú estás dispuesto a dejarte ayudar por Dios o no lo estás? Por eso te pregunto para que escribas en los comentarios. Anímate a escribirlo. No tengas miedo ante la pregunta. ¿Tú estás dispuesto a dejarte ayudar por Dios? ¿Sí o no? Pero que hable desde lo profundo de tu corazón. Porque el dejarnos ayudar por Dios es abrirle el corazón a Dios. Es decirle al Señor, todo lo que soy, ahí está, te lo entrego a ti, para que tú vengas a vivir en medio de mi vida. Porque es así como nosotros estamos dispuestos a dejarnos ayudar por Dios. Y nos lo van escribiendo en los comentarios. Saludamos a Petra Valdivia, gracias por estar aquí en este vivo. Petra Valdivia, sí, Padre. Irene Yurkin, absolutamente. Luz Guerrero, sí, Padre. Eve, sí, Padre. Julio César Calpa, sí. Araceli Cornejo, sí, Padre, yo estoy dispuesta a dejarme ayudar por Dios. Jesús Alexander, sí. Paola Félix, sí. Es lo que le pido a Dios, que el Espíritu Santo me guíe para hacer su voluntad. Marta Alexandra, sí, yo estoy dispuesta. Y es así como se tiene que estar dispuesto. ¿Para qué? Para dejarnos ayudar por Dios. María Pérez nos dice, sí, Padre. Marisol Márquez también nos escribe y nos dice, sí, Padre. Y es que hay que abrir el corazón y estar dispuestos a dejarnos ayudar por Dios. Junior Quintanar, sí, Padre. Aurora Pérez, sí, Padre. Mónica Lili, sí, yo entrego mi vida en manos de Dios. Isidra Romero, sí. Marisol Márquez, sí, Padre. Gregorio, yo me entregué a Dios, solo a Él quiero servirle. María Pérez, sí, Padre. Mario Ochoa, sí, Padre. Mari Guerrero, sí, Padre. Josefa Martínez, sí, yo estoy dispuesta. Candelaria, sí, Padre, estoy dispuesta. Socorro Conri, sí, estoy dispuesta. Es así, dispuesta de todo corazón, porque es que cada uno desde su libertad decide si está dispuesto a dejarse ayudar por Dios. Él tiene el poder, pero ¿qué nos toca a ti y a mí realizar? Vamos a hacer lo recto ante la presencia de Dios. Vamos a ponerle a Dios y vamos a dejarnos ayudar por Dios, pero para ello hay que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, como nos lo expresa este versículo número 8 del capítulo 25 del libro segundo de las Crónicas. Pero resulta que Amasías le va a preguntar a este hombre de Dios lo siguiente. Por eso escuchemos el versículo 9. Respondió Amasías al hombre de Dios: ¿y qué hacer con los 100 talentos que he dado a la tropa de Israel? Contestó el hombre de Dios:
Tiene Yahvé poder para darte mucho más que eso. Hay que escuchar. El hombre, Amasías, está preocupado por el dinero. No está preocupado por lo que le está diciendo de que no traiga a esa gente para que no batalle con él, porque así se esfuerce, igualito lo van a derrotar. Él no está preocupado por ello. ¿Por qué está preocupado Amasías? Por el dinero. ¿Qué dice? ¿Y qué hacer con los 100 talentos que he dado a la tropa de Israel? Porque el hombre de Dios le dijo a Amasías, oye, con esa gente no vayas a la batalla. Le dio a entender, mejor díganle que se devuelvan al sitio de donde salieron, porque si no, Dios te va a dar una dura derrota a ti y a tu pueblo. Entonces Amasías pues estaba preocupado por el dinero y dijo, ajá, ¿y ahora qué hago con los 100 talentos que he dado a la tropa de Israel? ¿Ahora qué hago yo con ese dinero? Ahora, ¿será que voy a pedir el dinero para que me lo devuelvan otra vez o qué voy a hacer yo? Entonces el hombre de Dios le va a decir lo siguiente. Contestó el hombre de Dios, presta oído, escucha. Tiene Yahvé poder para darte mucho más que eso. Tiene poder Dios para darte mucho más que eso. ¿Cuánta gente se preocupa por el dinero? ¿Cuánta gente anda averiguándole la vida a la gente para saber cuánto gana, en vez de preocuparse por lo más importante? ¿Cuánta gente está preocupada por el dinero? Escucha lo que el hombre de Dios, que habla de parte de Dios, le respondió a Amasías. Escucha con atención. Tiene Yahvé poder para darte mucho más que eso. Tiene poder Dios para darte mucho más que eso. Que diste 100 talentos para traer a estos hombres, porque le va a preguntar, ¿y qué hacer con los 100 talentos que he dado? 100 talentos dio para los 100,000 hombres. Está preocupado por los 100 talentos. Y el hombre de Dios le va a decir, oye chico, no te preocupes tanto por ello. Dios tiene poder para darte mucho más, para multiplicarte el 100 por 1. Dios te va a dar más de lo que tú estás dando. Hay gente que se preocupa por el dinero. Se le pide una colaboración, se le pide una ayuda. Entonces dice, no, pero es que si doy me quedo yo sin esto. Es que si doy, entonces voy a quitar de aquí para comprar aquello. Es que si yo voy y agarro este dinero y le compro esto a un pobre, entonces ¿qué voy a hacer yo? No tengo más plata, no tengo más dinero, no tengo más jersey, como decimos aquí en Venezuela, más platica para poder hacer lo que tengo que hacer, y se frota las manos. ¿Por qué? Porque no quiere desprenderse de lo que tiene. Entonces es porque no han escuchado la palabra de Dios. Amasías estaba igual. Amasías estaba en el mismo tren. Dio 100 talentos. Y cuando escuchó que este hombre de Dios le dijo, esos hombres que vienen no van a batallar contigo, porque así fuerces vas a conseguir la derrota tú y tu pueblo. Entonces el hombre se preocupó fue por el dinero. Ay, es que yo di 100 talentos y ahora ¿qué hago yo con ese dinero? ¿Lo voy a perder? Si le digo a ellos que se vayan, pierdo dinero. Me quedo con las manos vacías, pierdo el dinero. Y entonces el hombre de Dios le va a decir a Amasías, tiene Yahvé poder. Dios tiene poder para ayudarte y para derribar. Hemos escuchado anteriormente, Dios también tiene poder para darte mucho más que eso. Es decir, que si tú dices, corazón, Dios tiene el poder para darte más de lo que te has dado. Y eso lo hemos experimentado en carne propia.
Y lo vivimos y lo seguimos experimentando cuando ayudamos a los más necesitados, cuando ayudamos a las personas que necesitan, cuando tú dispones de eso que tienes y dices, esto es para las personas necesitadas, esto es para ayudar a fulano de tal, esto es para que fulano de tal se lo da y le dice, cómprese lo que usted quiera. Cuando tú haces eso, ¿qué hace Dios? Te da más de lo que tú estás dando. No estés pensando cuánto me va a dar Dios porque yo le di tanto a fulano y Dios me tiene que dar 100 veces más de lo que a fulano. Porque cuando tú piensas así, estás pensando puro en el dinero, estás pensando puro en lo material. Entonces cuando tú lo das, pues ya no tiene ningún efecto. Porque tú estás pensando cuánto me va a dar Dios. ¿Será que Dios me va a multiplicar esto que estoy dando? ¿Será que Dios se va a acordar de mí para darme cuando yo necesito? Porque esta persona está necesitada y yo le estoy dando. Así piensa mucha gente. Y cuando la persona hace eso, pues no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque lo dio pensando en recibir algo a cambio de lo que está dando. Pero qué maravilloso, qué extraordinario, qué hermoso es que la persona dé de corazón, sin esperar cuánto le va a dar Dios. Usted dé, que Dios le multiplica a usted el 100 por 1. Pero es una invitación que les hago yo para que lo hagan de corazón. No lo hagan de mala gana. No lo hagan de mala gana. ¿Por qué? Porque si tú lo haces de mala gana, pues Dios, ¿qué va a hacer? Nada. Porque tú lo estás dando de mala gana. Si tú lo das para salir del paso, pues ¿qué mérito tiene? Nada. ¿Cómo te va a ayudar Dios? Si tú lo das para que ya no pida más, para que ya no moleste más, para que ya no insista más, le voy a dar. No tiene ningún mérito. Qué bonito es cuando tú lo das, pero lo das de corazón. Lo das en lo profundo de tu ser. Porque Dios ve, es que al escuchar la palabra de Dios, Amasías escuchó todo el mensaje. ¿Y qué fue lo único que se grabó a Amasías? ¿Y qué hago yo con los 100 talentos que di? ¿Cómo los voy a recuperar? Si yo invertí eso para traer a esta gente, para que batallara con nosotros, y voy a perder 100 talentos. ¿Y qué le dijo el hombre de Dios? Tiene Yahvé poder para darte mucho más que eso. Se preocupó por el dinero. ¿Y qué pasó? Tome. Le dio el hombre de Dios un batacazo. Le dijo, mira, no te preocupes por lo material. No te preocupes por ese dinero que diste. Dios tiene el poder de darte más. Lo que tú tienes que hacer es decirle a esos 100,000 hombres que van a venir a batallar contigo, que se devuelvan a su casa. Por lo demás, Dios te va a ayudar. No te preocupes. Y es que nos llega también en este momento las palabras de Jesús. Busquen el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. No busques las añadiduras, porque si tú buscas las añadiduras, ¿qué pasa? Se te pierde el reino. Pierdes la vida buscando la añadidura y se te pasa Dios por un lado y no lo dejas entrar en tu vida. Dedícale tiempo. Esfuérzate por el reino. Que lo demás Dios se preocupa. Dios está al tanto de tus necesidades. Dios mueve el corazón de las personas para que ayuden desde lo profundo de su ser. No te preocupes tanto por lo material. Preocúpate por tu experiencia para con Dios, porque cuando tú das de corazón, Dios lo multiplica al 100 por 1. Pero si tú vives preocupado como Amasías en los bienes materiales, en que este es un dinero, en que cómo vas a hacer para ayudar a aquel pobre porque te quedas sin nada, en pensar qué ir a hacer ese con el dinero que le di, qué ir a hacer fulano con lo que le di, qué ir a hacer aquel con lo que yo le regalé. Entonces viene la palabra del hombre de Dios que te va a decir,
no te preocupes. Dios tiene el poder de darte mucho más que eso. Si diste un poquitico, Dios tiene el poder de darte más que eso. Si diste en cantidad, Dios tiene el poder de darte más que eso, porque Él, Dios, es el dueño de todo. Yo le sirvo al dueño de todo. Él es el que mueve el corazón para que le puedan ayudar de corazón. Dios es el que hace la obra. Y por eso se habla a través de la palabra de Dios que nuestra única preocupación tiene que ser por el reino de los cielos. Y cuando implica todo el reino de los cielos, implica los mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, que en ellos se resume la ley y los profetas. Eso es buscar el reino de los cielos, una entrega, amor, servicio, caridad, apoyo, ayuda y sobre todo darnos para con los demás, que salga desde lo profundo de nuestro corazón. Y es que es así como nosotros podemos manifestar esa ayuda que tenemos también para con los demás. Saludamos también en este momento a María Amaya de Contreras. Gracias, Padre, por darnos la enseñanza. Que Dios le bendiga y lo proteja. Amén. Pido oración por la salud de mi sobrina Saray Amaya. Cuente con mis oraciones. Dios te bendiga. Gracias por tu granito de arena. Y que Dios pase su mano sanadora sobre tu sobrina y le restablezca la salud al 100%. Vamos a escuchar también lo que nos presenta este capítulo 25 del libro segundo de las Crónicas en el versículo número 14. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Después de regresar a Amasías de su victoria sobre los edomitas, introdujo dioses de los seiríes, eligió los dioses de ellos, postróse ante ellos y les quemó incienso. Aquí viene ahora Amasías a cometer un grave error. ¿Qué va a hacer Amasías? Amasías va a ir a la batalla. Dios le va a conceder la victoria. Van a recoger un inmenso botín, pero va a cometer un error garrafal en medio de su vida. ¿Cuál es el error que va a cometer? Escucha. Después de regresar a Amasías de su victoria sobre los edomitas, introdujo los dioses de los seiríes. ¿Qué hizo Amasías? Una abominación. Está cambiando al Dios verdadero por dioses falsos. Introdujo, como dice la palabra de Dios, los dioses de los seiríes. Es decir, no estaba completamente entregado de corazón a Dios, como nos lo expresaba el versículo número 2 de este capítulo 25 del libro segundo de las Crónicas. Por eso hay que leer e ir reflexionando con la palabra de Dios. Por eso es que al no entregarle el corazón por completo a Dios, Amasías va a introducir en el pueblo y en su vida dioses falsos. Por eso les decía que la persona que no le entrega el corazón por completo a Dios queda a la intemperie. ¿Para qué? Para ser tentado y para caer en la tentación. Recogieron un botín. Entonces Amasías lo que hizo fue traerse los dioses de estas personas para meterlos dentro del pueblo, para sacar al Dios verdadero y poder introducir los dioses de los seiríes. Eligió los dioses de ellos, los eligió. Es decir, a Dios verdadero lo saca porque ha elegido a otros dioses que va a introducir en medio del pueblo, que no han podido, y los introdujo. Póstrose ante ellos y les quemó incienso. ¡Qué abominación tan grande! No bastó con meterlos, con traerlos, sino que postró ante ellos y les quemó incienso, como si esos dioses falsos le hubieran dado la victoria
a él sobre Edom. Qué triste es ver también a los católicos que van a los brujos. Qué triste es ver a los católicos que andan pendientes del tarot, de las cartas, de qué dice el horóscopo, de ver qué le anuncia. Entonces el cristiano católico está pendiente de ver qué le dice el horóscopo. Dice creer en Dios, dice ser un seguidor de Dios, dice que ama a Dios con todo el corazón, pero es mentira porque todos los días está pendiente del horóscopo según su signo. Entonces no dice el mentiroso que anda detrás de ellos: no salgas de tu casa, porque si sales de tu casa te va a suceder algo grave. Entonces, ¿qué hace la persona? Le cree a esa gente que no sale de la casa. No, es que en el horóscopo dijo que no podía salir de la casa porque me sucede algo grave. Otro viene y dice, es que según el signo zodiacal, entonces se anunció ahí que si me picaba la mano derecha es porque me va a llegar dinero. Entonces al pobre hombre se queda, o pobre mujer, se queda esperando todo el día a que le pique la mano. Y si la mano no le pica, pues no le llega plata. Y si le pica, pero no ha trabajado, no tiene ningún negocio, pues ¿qué dinero le va a llegar? Entonces lo que es un ignorante, lo que es una persona que cree en lo primero que se le aparezca. Entonces, ¿qué hizo Amasías? Lo mismo. Estaba apartando a Dios de su vida y vino y se postró ante los dioses falsos, ante los dioses que no le dieron la victoria a Edom, pues vino y se postró y le quemó incienso. Entonces, el que le concedió la victoria, pues lo sacó fuera de aquí. Ya no lo necesito más, ya no lo utilizo más, ya no me sirve más. Entonces sacó a Dios y metió a los dioses falsos. Qué tristeza tan grande es que hayan católicos también como Amasías, que hayan católicos al estilo de Amasías, que el primer falso que se le presenta lo agarran y al verdadero lo sacan de su vida. Qué triste que hayan católicos de esta especie que corran y saquen a Dios de su vida por tener a los dioses falsos, a los brujos, a los santeros, los hechiceros, los que leen las cartas, los del tarot, los de los signos, porque son unos falsos, son unos mentirosos que le trabajan ¿a quién? Al diablo, a Satanás, porque el diablo presenta a ellos para que tú creas en ellos y no creas en la palabra de Dios, como lo estamos anunciando en este día. Y resulta también que va a pasar lo siguiente. Vamos a escuchar con atención el versículo número 15 de este capítulo 25 del libro segundo de las Crónicas, que dice así: se encendió la ira de Yahvé contra Amasías y le envió un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado a los dioses de ese pueblo que no han podido librar de tu mano a su propia gente? Dios le llama la atención y Dios le va a hablar con sinceridad. Dios le va a decir: mira, como que le falta cordura, o le falta como que un poquito más de conciencia para darte cuenta de que has cometido un error. Fuiste a buscar a los dioses falsos de esa gente, lo has traído, te has postrado ante ellos, le has quemado incienso, pero es que esos dioses falsos no pudieron liberar a su pueblo de tu mano y tú lo derrotaste. ¿Cómo voy a poder entender eso? ¿Cómo se entiende eso? Que tenga la persona que buscar un Dios falso y no se dé cuenta que ese ni le dio la libertad a ese pueblo, entonces él lo tenga que traer y colocarlo, postrarse y adorar a esos dioses falsos. Es que a la gente a veces le falta sinderes y le falta como un poquito de
de conciencia, de inteligencia, de razonamiento, para poder entender las cosas bien. Es que hay gente que le mete aquí una cosa que no se puede comprender. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hizo Amasías? Derrotó a Edom, se trajo los dioses, los metió dentro del pueblo, se postró ante ellos, los adoró, les quemó incienso. Y Dios le llama la atención y le dice, oye chico, pero tú te trajiste esos dioses. Y resulta que ellos, como lo va a decir en la interrogante, claramente lo va a expresar así. ¿Por qué has buscado a los dioses de ese pueblo que no han podido librar de tu mano a su propia gente? Es que no ves, es que no entiendes, es que no te das cuenta de que ellos no sirven para nada, de que son una mentira, de que son una falsedad. Y tú vienes y traes a ellos que no fueron capaces de liberar a su pueblo de las manos tuyas. Y tú los vas a buscar. Es que le falta un poquito. Y hay muchos católicos igual. Hay muchos católicos que le falta lo mismo que le está faltando a Amasías. Lo mismito le falta a muchos católicos. ¿Por qué? Porque están con Dios, pero después se van a buscar a los brujos. Esos que lo que hacen es meter gato por liebre y entonces te roban, te quitan el alma, te quitan lo que tienes, te caen a mentira, acaban con tu vida, acaban con tu familia y tú los prefieres a ellos que a Dios. Qué triste que hayan católicos de sinvergüenzas que actúen de la misma manera que actuó Amasías. Y vamos a ver qué va a responder Amasías ante lo que este profeta le está anunciando de parte de Dios. Y vamos a escuchar con atención el versículo número 16 de este capítulo 25 del libro segundo de las Crónicas. Y dice así: mientras él le hablaba, Amasías le interrumpió: ¿acaso te hemos hecho consejero del rey? ¿Por qué te han de matar? El profeta concluyó diciendo: yo sé que Dios ha determinado destruirte porque hiciste eso y no quieres escuchar mi consejo. ¿Qué pasó a Amasías? Que se volvió bruto, no quiso escuchar. Tenía el oído, pero no para escuchar la palabra de Dios, sino para escuchar otras voces que lo llevaban a la destrucción y al aniquilamiento. Y es así, de que hay que tener los oídos bien dispuestos para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué hizo Amasías? Estaba lleno de rabia, estaba lleno de rencor, se le estaba subiendo la sangre al cerebro, se estaba enojando. ¿Y qué le respondió al profeta? Mientras él hablaba, Amasías le interrumpió, porque así hacen las personas que no quieren escuchar la voz de Dios, que no quieren aceptar una corrección, que no quieren aceptar un consejo, que no quieren aceptar una ayuda. ¿Qué hacen? Lo mismo que hizo Amasías. Mientras tú hablas, él le interrumpe. Y así hace la persona que le falta madurar para poder aceptar las cosas de Dios, para aprender a escuchar la voz de Dios. El profeta le estaba diciendo lo que Dios le estaba manifestando que le dijera, que había cometido un error garrafal. ¿De qué? De que había dejado a Dios para adorar a dioses falsos, que ni siquiera pudieron salvar al pueblo de la mano del mismo Amasías. Y entonces a Amasías no le gustó, para nada le gustó que el profeta le haya dicho eso. ¿Y qué hizo Amasías? Lo interrumpió. ¿Y qué le va a decir Amasías a este profeta? Lo siguiente:
¿Acaso te hemos hecho consejero del rey? ¿Quién eres tú para venir a darme consejos a mí? ¿Quién eres tú para venir a hablarme a mí? ¿Quién eres tú para decirme qué es lo que tengo que hacer y qué no tengo que hacer? Es decir, la prepotencia, el orgullo, la vanagloria estaban por encima de Amasías. Lo tenían arropado. Y por eso le va a responder al profeta de esa manera que hemos escuchado. ¿Acaso a ti quién te ha nombrado consejero del rey? Cállate, le va a decir. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Acaso te hemos hecho consejero del rey? Cállate. ¿Por qué te han de matar? Es decir, si no te callas, pues vas a encontrar la muerte. Si sigues hablando, te van a matar. ¿Por qué has de morir? ¿Por qué has de encontrar la muerte? Estaba enojado Amasías, estaba bravo, estaba orgulloso, estaba prepotente Amasías. ¿Por qué? Porque Dios le había dado donde tenía que darle, en la llaga, porque él se puso a adorar a dioses falsos y dejó a un lado al Dios verdadero. Y Dios le habló, pero Amasías no quiso escuchar. Y escuchemos lo que el profeta le va a decir a Amasías. El profeta concluyó diciendo: yo sé que Dios ha determinado destruirte porque hiciste eso y no quieres escuchar mi consejo. Es decir, se volvió brutico Amasías, que no quiso escuchar el consejo de Dios, no quiso escuchar a Dios. Y al no escuchar, destruirte. ¿Y cómo ir Amasías? ¿Cómo Dios va a cesar ya el reinado de Amasías? Presta oído y escucha con atención el versículo número 22 de este capítulo 25 del libro segundo de las Crónicas. Judá fue derrotado por Israel y huyeron cada uno a su tienda. El versículo 23. Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y lo llevó a Jerusalén, y abrió una brecha de 400 codos en la muralla de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Es decir, vino ya la desgracia sobre Amasías. Fue capturado, ¿por quién? Por el rey de Israel llamado Joás. Y además, pues va a presentar que este hombre va a morir. ¿Cómo va a morir? Escuchemos lo que nos presenta el versículo número 27 de este segundo libro de las Crónicas. En el versículo 27, capítulo 25. Después que Amasías se apartó de Yahvé, se conjuraron contra él en Jerusalén, por lo que huyó a Laquis, pero enviaron gente en su persecución hasta Laquis y allí lo mataron. Después que Amasías se apartó de Yahvé. ¿De dónde se apartó Amasías? De la presencia de Dios. Ahí tenemos nosotros un ejemplo claro de cómo del camino de Dios. Mire cómo le va a esa persona. Hay que tener cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado de nosotros, no apartarnos del camino de Dios. El profeta dijo: Dios ha determinado destruirte. ¿Qué hicieron con Amasías después que se apartó de Dios? Lo persiguieron y lo asesinaron, porque él mismo determinó cómo iba a ser el final de su existencia. Se apartó de Dios, no se mantuvo completamente en el camino de Dios. Hay que tener en cuenta lo que nos presenta la santa palabra de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Damos gracias a Dios por esta bonita experiencia de compartir su santa palabra y de reflexionar a la luz de esta santa palabra en este capítulo número 25 del libro segundo de las Crónicas. Saludamos también a todos los que se hacen presentes en este en vivo. Saludamos a Julián Barrio 55, a Alfredo Pérez Cobaín. Gracias por sus granitos de arena. Dios les pague, Dios les bendiga, que el Señor les multiplique el 100 por 1 por su apoyo y por su generosidad. Y a todos los que se hacen presentes en este en vivo, que Dios les bendiga, que Dios les multiplique también el 100 por 1 por esa dedicación que ustedes también tienen para con la palabra de Dios. Les invito para el día de mañana, día en que celebramos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir el capítulo número 26 de este segundo libro de las Crónicas. Cuento con tu presencia, no faltes. Pero antes de irte, te invito para que compartas el enlace en tus redes sociales. Si no has vivido la Santa Misa, en este canal de la Santa Biblia Hablada está la misa en honor a San Isidro Labrador, que hemos tenido junto con el Padre Marcos Galvis. Y vamos a destacar en la misa las virtudes de San Isidro, un hombre entregado a su trabajo y un hombre que también amaba a Dios, amaba su trabajo y amaba también a sus hermanos, porque siendo pobre, siendo humilde, ayudaba también a personas que tenían más necesidades que él. Y es un ejemplo claro para que nosotros lo tengamos en cuenta. Preocupémonos, como le decía en la palabra de Dios, preocupémonos por buscar el reino de Dios. Dios después dará todo lo que nos haga falta a cada uno de nosotros, pero busquemos el reino de Dios. Hagamos lo recto. Entreguémosle el corazón completo a Dios, porque cuando la persona no le entrega el corazón por completo a Dios, queda a la intemperie de que Satanás empiece a sembrar cizaña en su corazón y termine como Amasías, como lo hemos escuchado. Se apartó del camino de Dios, decidió postrarse ante dioses falsos, se enojó porque se le dijo la verdad y terminó muy mal en medio de su vida. Hay que cambiar, hay que hacer las cosas bien y hay que confiar en el amor y en la misericordia de nuestro Dios. Saludamos a Priscila Gutiérrez, también a todos los que se hacen presentes en este en vivo. Dice Paola Félix, muy bonita homilía la de la misa de hoy, Padre. Démosle gracias a Dios, que es el que permite a través de su Santo Espíritu que podamos anunciar la santa palabra, que podamos anunciar la buena noticia. Emily Carrillo, gracias Padre por su santísima enseñanza, que Dios les bendiga siempre, amén. Aurora Pérez, gracias Padre. José Medina, Dios mediante estaremos presentes mañana con la gracia de Dios, tengamos vida y salud. Paola Félix, si Dios quiere mañana aquí estaremos muy bien, así es como nosotros tenemos que llevar ese lenguaje. Dios mediante, si Dios nos lo permite, si Dios quiere, mañana estemos con vida, compartiremos también el capítulo número 26 de este segundo libro de las Crónicas. Paola Félix, Felicita Hernández, gracias Padre por enseñarnos la santa palabra de Dios. Eve, gracias Padre, que Dios lo siga bendiciendo con sabiduría para que nos siga explicando la santa palabra de Dios. Gracias a cada uno de ustedes por hacerse presente en este en vivo. No se te olvide, vamos a compartir la santa palabra de Dios. Vamos a recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Oramos a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También enviamos las felicitaciones a todas las madres, porque hoy
en Paraguay están celebrando el Día de las Madres. Que Dios bendiga a todas las madres y tu mamá, que Dios también te bendiga por siempre. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana para compartir el capítulo número 26 del libro segundo de las Crónicas. No se te olvide, mañana tenemos misa también en su canal de la Santa Biblia Hablada, día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les acompañe.